Saludos amigos, bienvenidos a Iglesia Online, un día más aquí con ustedes, 4 sacerdotes desde diversos puntos del mundo, Roma, Filadelfia en Estados Unidos, Cuernavaca, Morelos, la Ciudad de México y también hoy con un invitado que ya ha estado en otro programa, desde Madrid, España, está con nosotros Tomás Reyero García. Bienvenidos. Bienvenidos, ¿cómo están? Hola, buenas tardes. Muy bien, hoy vamos a hablar de la iniciación cristiana. Igual suena esta palabra, pues sí que les suena a algunos, otros pues como algo extraña. ¿Qué es esto de la iniciación cristiana? Es como un programa que tiene la Iglesia desde los inicios del cristianismo, un programa que al final pues lo que hace es facilitarnos el encuentro, el seguimiento y el conocimiento de Jesucristo. Y para esto, pues Tomás, yo quisiera abrir este diálogo contigo y con el resto de los sacerdotes que están aquí, diciendo que, pues, ¿crees necesario que volvamos otra vez a este camino de la iniciación cristiana después de tantas catequesis, tanto conocimiento que hay en la Iglesia? ¿No crees que es necesario volver otra vez a la fuente? Desde tu experiencia de vida, ¿cómo esto de la iniciación cristiana te ha dado a ti fundamentos para vivir tu fe en el mundo? Buenas tardes. Bueno, desde mi experiencia yo creo que es importante. Lo que pasa es que previamente a la iniciación yo creo que está la gracia, ¿no? La gracia que es el encuentro personal con Jesucristo. Yo creo que es esa es la clave. Uno tiene que tener un encuentro personal, uno tiene que tener una llamada, un encuentro, y a partir de ahí, a partir de ese encuentro, a partir de descubrirse a sí mismo, de descubrir el amor de Dios, pues iniciarse, ¿no? En ese sentido hay hay movimientos. El movimiento al que pertenezco es un movimiento que trata de descubrir las fuentes del bautismo, de hacer el proceso del catecumenado que hacían los primeros cristianos antes de recibir el bautismo, ¿no? Esas catequesis previas. Pero bueno, también en ese sentido yo creo que hay diferencias. Yo vengo de una familia de fe, de una tradición de fe, y hoy en día uno tiene que hablar y tiene que evangelizar a personas que están totalmente fuera de la fe, que no han sido antes catequizadas ni evangelizadas. Es un comienzo nuevo, ¿no? Es como transmitir la fe de los primeros, de los cristianos que fueron a evangelizar, por ejemplo, a América en el siglo XVI, ¿no? Es empezar de cero. ¿Cómo hacer esto? Pues ahí está el reto, creo yo. Sí, Javier, me dabas la palabra, ¿no es cierto? Exacto, bueno, sí, adelante. Bueno, gracias, buenas, Tomás. Un gusto. Hola, que estés buenas tardes. Nuevamente con nosotros. Y creo que diste en la tecla con algo, ¿no? Yo ayer comparto lo que has dicho, que hablabas hiciste la expresión gracia y lo referiste al encuentro con Jesucristo, ¿no? Y me parece que para hablar de iniciación cristiana tenemos que tener bien en claro el centro de nuestra fe, que no es... A nosotros no nos cambia la vida, a mí me gusta decir, no nos cambia la vida el encuentro con una doctrina, nos cambia la vida el encuentro con una persona. Y en este sentido creo que tenemos, para hablar de iniciación cristiana, poner el foco en el encuentro con Jesucristo, ¿no? Enamorarnos de Él, encontrarnos con Él. Y me acordaba de algunas frases de algunos papas, ¿no? Me acuerdo que Juan Pablo II decía que cristiano es el que se deja amar por Dios, ¿no? Francisco en sus homilías de las mañanas, en sus misas, dice: cristiano es el que se encuentra, el que se experimenta la ternura del amor de Dios. Entonces, pensaba en la iniciativa de Dios que nos quiere salir al encuentro y la experiencia de este encuentro con este amor que nos cambia la vida, ¿no? Y en esto los movimientos, yo quiero hacer una valorización. Yo crecí en un movimiento también que, como dicen algunos, es la primavera de la Iglesia, ¿no? Que facilitan espiritualidades que ponen el acento en el encuentro con Jesucristo, ¿no? Entonces, creo que, bueno, adhiero a lo que decís y ojalá que todos nuestros grupos eclesiales pongan el acento en el encuentro con Jesús, ¿no? Buenos días, bienvenido, Reyero, de nuevo, David. Digo David, Tomás, David es su hermano, que los conocemos, ¿verdad? Sí. La iniciación cristiana yo la entiendo, lo voy a decir a mi manera, ¿no? Como ese proceso por el cual la sabiduría de la Iglesia ha ido creando un camino para que el corazón, la mente, las actitudes de aquel que ha sido tocado por el amor de Dios,
realmente vayan siendo transformados en esos criterios, en esa forma de pensar o de sentir, etcétera, que es propio de la palabra de Dios y es propio de Jesucristo, ¿no? Pero a mí me viene la pregunta, ¿no? La clave es la de la experiencia de Jesucristo, el amor de Dios que viene a mí de manera generosa, incondicional, sin que yo me lo merezca, etcétera, ¿no? Yo tengo esa primera experiencia, vale, pero ¿cómo hacemos para que la gente tenga esta experiencia? Esa a mí es la pregunta que me viene, ¿no? A lo mejor vengo con mi ímpetu más pastoral, si quieren, ¿no? ¿Cómo hacemos para que Dios toque el corazón? Al final no es una cosa nuestra, también es cierto, ¿no? Dios toca el corazón de quien quiere y como quiere. Pero nuestra evangelización tiene que ser este primer punto, ¿no? Para iniciar a alguien que quiera realmente entrar en un proceso de formar su mente, su corazón al estilo de Jesucristo. Para poder querer este camino, necesita eso que has dicho tú, ¿no? Tomás, ese encuentro con Jesucristo. ¿Cómo podemos nosotros? Es la pregunta que a mí me viene, ¿no? Os la pregunto a todos, no solo a Tomás, ¿no? No sé, vosotros, los 5 que estamos aquí, ¿cómo podemos hacer para que la gente pueda encontrar a Jesucristo, pueda tener este encuentro? Creo que ahí tenemos un punto esencial en el que la gente puede decir, yo puedo tener esta experiencia también. No sé, es la reflexión que me surge, no sé qué piensan ustedes. Pues yo estoy, Javier, totalmente de acuerdo contigo. O sea, para mí la clave fundamental es el testimonio de vida. O sea, en los Hechos de los Apóstoles, el mirad cómo se aman, que hablaban los que ven a los primeros cristianos, las primeras comunidades, porque no hablan del cristiano, hablan de las comunidades. Hablan de las primeras comunidades, hablan de los cristianos. Y no dicen, mira cómo se aman, no, mirad cómo se aman. Yo creo que la clave es el testimonio de vida. Mi clave, desde mi punto de vista personal, desde mi vida personal, mi caballo de batalla, por supuesto, es el testimonio de vida. El testimonio en mi casa, el testimonio con mi familia, el testimonio en el trabajo, y que no es más que tener la gracia de ser testigo del amor de Dios para el otro. O sea, que el Señor te conceda la gracia de ser testigo del amor de Dios para el otro. Y como has dicho antes, Javier, confiar en la gracia al final, que es una obra, esto es una obra del Señor. Por eso yo creo, desde un punto de vista social, creo que hay una diferencia entre una sociedad en la que la fe llega por la familia, como es mi caso, o sea, es una tradición familiar, me transmiten la fe y yo entrego la fe. Ese quizás es un problema también del movimiento al que yo pertenezco, un problema, creo yo, en el que pueden caer los movimientos, caer en una especie de gueto, ¿no? Es una fe transmitida de familia en familia y claro, es una fe, digamos, cerrada en relación al otro, en relación a los demás. Yo hago mi fe en el movimiento, en mis celebraciones, en mi parroquia, pero en el trabajo nadie sabe que soy cristiano. Ese también es un aspecto. En el trabajo, ¿por qué? Porque por lo menos aquí en Europa hay persecución. Yo estaba pensando que lamentablemente siento que la convalecencia de la iniciación cristiana creo que es debido a que se ha entendido de una manera parcial, pero también de una manera estática. Es decir, lo digo pensando en mi país o pensando en Latinoamérica, donde cuesta entender la iniciación cristiana como un camino, como un itinerario, como el seguimiento mismo de Jesucristo, y es visto solamente como un requisito de cumplimiento, es decir, de que si es niño se tiene que bautizar, se tiene que confirmar, tiene que hacer su primera comunión. Entonces son como eventos aislados, parciales, pero a la vez estáticos en la vida del niño, donde no hay posibilidad de iniciar con un itinerario de fe desde que el niño es introducido dentro de la iglesia. Y pienso que esto ha dado pie a una serie de excesos dentro de la iglesia que se ha dado. Pienso, por ejemplo, en la simonía, pienso, por ejemplo, en cierto tráfico de comprobantes de pláticas, porque yo que voy a bautizar no quiero ir a ninguna plática, no quiero ir a escuchar nada. Entonces,
solamente para hacer las cuestiones más inmediatas, mejor pago el comprobante a alguien que me vende el comprobante de pláticas y me presento nomás a la hora de que se realice concretamente el sacramento como padrino o como papás. Las personas que continuamente buscan las pláticas express en todos lados, ¿no? Es decir, en dónde podemos ir de manera que no sea tan aburrida nuestras pláticas y de manera que puedan ser de manera más inmediata también. Por lo tanto, creo que en este sentido la iniciación cristiana no se puede entender como una parte estática ni menos aislada, sino si no se concibe desde la idea del seguimiento de Jesús, pienso que esto puede entenderse con una errónea concepción de la misma, ¿no? No, bueno, yo adhiero, Daniel, a lo que decís, ¿no? Porque a veces es doloroso ver que aquellos que inician quizás un camino sacramental terminan yéndose de la iglesia una vez que reciben los sacramentos, ¿no? Hacen, como me gusta decir, hacen la primera y última comunión, que tiene que ver a veces con un contexto, una cultura católica donde, bueno, por costumbre o por tradición, hacemos el camino sacramental porque es lo correcto hacer y después eso queda en la nada, ¿no? Y evidentemente si pasa eso es porque de alguna manera no estamos transmitiendo el acontecimiento del amor de Dios, no estamos transmitiendo el núcleo de nuestra fe, que es el querigma, ¿no? El Dios que se entrega y nos da la vida. Y pensaba que la fe, no tomar el camino de iniciación cristiana como un proselitismo, porque no se transmite la fe por proselitismo, sino que por atracción, ¿no? Esto que decía Tomás antes, miren cómo se aman. Y entonces quizás estamos perdiendo fuerza en la transmisión del anuncio, ¿no? Y bueno, eso es lo que yo anhelo y le pido a Dios, ¿no? Que podamos en nuestras prácticas pastorales poder recuperar la fuerza del primer anuncio, ¿no? Que es el querigma, es la entrega de Jesús por nosotros, y que para la gente sea significativa la catequesis que transmitimos y no sea la primera y última comunión, ¿no? Bueno, vamos a un corte y enseguida volvemos aquí a Eclesia Online. Regresamos aquí a Eclesia Online. Hemos estado hablando de la iniciación cristiana, de ese primer anuncio, de cómo pues el testimonio es fundamental, más que el proselitismo. Y pues estábamos terminando este primer bloque diciendo que la Iglesia no es una ONG, un discurso que fue el primer discurso que hizo el Papa Francisco, más que discurso, homilía, en su primera misa ahí con los cardenales en la Capilla Sixtina, diciendo que la Iglesia no es una ONG, no es una organización asistencial. Todo tiene un porqué y para qué. Dentro de todo esto de la iniciación cristiana, desde tu experiencia dentro de un movimiento catecumenal, como es el movimiento neocatecumenal, fundado por Kiko Argüello, en donde pues tu fe sigue fundamentándose, veo que pues la iniciación cristiana, dos cosas, ¿no? Primero, se fundamenta en una comunidad, en un grupo de personas con las que creces juntos. Y segundo, creo que a lo mejor nosotros, un poco con lo que estaba diciendo Daniel, los sacerdotes, la jerarquía de la Iglesia en general, hemos puesto a veces la ley, hemos puesto la ley primero y sobre todo las leyes morales antes que un anuncio tangible en donde se dice que Dios es amor y es misericordia. Entonces están estas dos cosas donde también quiero añadir otra, y ahí va mi pregunta para ti, Tomás. Nuestro lenguaje. Nuestro lenguaje hoy, en este siglo XXI, ¿llega al corazón de la gente o tenemos que pisar más la calle y la realidad para llegar al corazón de la gente? Bueno, todos vivimos, tú, Javier, vives en el mundo también, como yo y como Javier, como Patricio, como Daniel. O sea, no vivimos en palacios ni en castillos. La cuestión respecto al lenguaje es una cuestión que tiene que ver, lo hemos hablado alguna vez antes, con la formación, con una formación personal. Yo tengo una experiencia de fe concreta, mi experiencia de fe
es una experiencia de fe que se da en una situación concreta y en una época determinada, y es una experiencia que no tiene el otro. Y yo no caigo en la cuenta de que el otro no tiene la misma experiencia que tengo yo. Entonces, ahí es donde está el lenguaje. El lenguaje, al final, es realmente acabar pensando que el encuentro personal con Jesucristo es el mismo para mí que para el otro, que no tiene la misma experiencia de vida, que tiene una experiencia totalmente diferente a la mía. Mi experiencia de fe es una experiencia de fe fruto de una familia que creía en Dios, y una familia que se fía del Señor, y una familia que entiende la donación, pues que está abierta a la vida y que tiene una familia determinada. Pero es que la experiencia de la sociedad, de los chavales con los que yo trabajo hoy en día, pues es totalmente diferente. Mi familia es una familia, mis padres casados, y bueno, la experiencia actual de los chavales de mi colegio son experiencias de familiares terribles, con situaciones familiares muy difíciles, con una desestructuración familiar importante, y muchas veces no caigo. Ahí está, no caigo en ese lenguaje. Esa es la clave, ese es el lenguaje en el que yo no caigo. O sea, yo no me pongo en la situación del otro. Yo creo que la clave es entrar en ese lenguaje. Fíjate que este es el punto clave. Yo estaba dándole vueltas a lo que estabais diciendo. Antes, en la primera parte, Daniel hablaba de esa iniciación cristiana estática. Y ahora venimos a sacar el mismo tema con el tema del lenguaje, ¿no? Pero fíjate lo que estás diciendo, Tomás, que me parece fenomenal y estoy completamente de acuerdo. Que sería el punto de decir, no se trata de cambiar palabras. Es decir, en lugar de utilizar un tipo de vocabulario más teológico, utilizar un lenguaje más de hoy. No se trata de eso. Así tampoco evangelizamos, creo yo. Sino de saber que el lenguaje no es solo palabras o no solo es pensamiento, porque entonces estaríamos en una manera teorética, abstracta, intelectual de transmitir la fe. Y así es como jamás vamos a hacer que una persona pueda entender que Dios le ama, que Jesucristo le salva, o que está liberado y que puede ser libre porque el Señor ha dado la vida por él, ¿no? ¿Cómo lo va a entender? Esto mismo se lo puedes decir de muchas maneras, pero si es solo intelectual, has cambiado el modo de la palabra. Pero tienes que entender los lenguajes del corazón, los lenguajes de cómo vive la gente, de cómo experimenta la vida, de cómo se sienten a sí mismos. Esos son los lenguajes con los que hay que conectar. Y eso es lo creo que en una gran parte de la Iglesia, no me atrevo a decir cuánto, ¿no? Pues no sabemos. Damos toda la iniciación cristiana y la formación muy catequética en cuanto intelectual. Y creemos que por hablar con un lenguaje más juvenil o más de hoy, o sea, con palabras de hoy, como que vamos a transmitir algo. ¿Qué va? ¿Cómo entiende una persona que Dios le ama? Que realmente Dios le ama incondicionalmente. ¿Cómo? ¿Porque yo cambié el vocabulario? Para nada. Si entiendo y le acepto incondicionalmente en lo que él vive, experimenta, siente, en su dolor, ahí empezamos a entender los lenguajes de hoy, que no son los míos, son los del otro. Ahí es donde lo que me gusta de lo que has dicho, perfectamente lo apoyo y creo que por ahí tenemos que ir, ¿no? Hay movimientos en la Iglesia que saben transmitir y que intentan que se toque el corazón, que se toque el alma de la persona en su situación vital, existencial. Y eso es lo que, al ser muy intelectuales a veces, muy doctrinales a nivel teórico, pues no conseguimos eso, ¿no? Sí, si me permiten adherir a algo, creo que, Fray, lo que decías lo encontramos en el origen de nuestra fe. Pensaba en la misma predicación de Jesús. Nosotros sabemos que Jesús revela al Padre con gestos y con palabras. No solamente transmitimos la fe con la palabra, como bien estamos reflexionando, sino especialmente con los gestos, ¿no? Con el obrar. Y a la vez también el mismo Jesús tenía un lenguaje propio para su época. Jesús creció en un ambiente rural y por eso encontramos en sus parábolas un lenguaje sencillo que todo el mundo conocía, ¿no es cierto? Hablaba de semillas, hablaba de cultivar, hablaba de levadura en la masa, un lenguaje que era entendible
para la época en la que él vivió. Entonces me parece que ese es el ejemplo y el modelo que tenemos para seguir, ¿no? A veces hemos caído en estos lenguajes teológicos que la gente no entiende. Digo, la sociedad de hoy hablamos de pecado, no se entiende, hablamos de redención, no se entiende. Entonces tenemos que buscar, creo, también un lenguaje que nos ayude, que nos facilite la transmisión de nuestra fe. Pensaba también en Francisco, el Papa, ¿no? Que se habla de que el Papa es muy comprendido por muchos a través no solamente por su lenguaje llano y accesible, sino también por los gestos del Papa. Es un Papa que tiene muchísimos gestos. A través de lo simbólico, de lo gestual, nos transmite la experiencia de la fe, ¿no? Entonces, bueno, hablaba, Jesús, en el origen de nuestra fe, nos transmite la buena noticia del Padre con sus gestos y palabras. El Papa Francisco es un ejemplo de eso, y creo que por ese lado estamos invitados a ir. Pensaba Daniel. yo también, sí, pensaba antes de irnos al corte en esta realidad donde muchas veces para la cultura, hablando de la cultura latinoamericana, muchas veces puede ser, de cierta manera, los sacramentos al instante, inmediatos, ¿no? Pero también pensaba ahora hacerlo como una manera de autocrítica con nosotros como iglesia, es decir, no solamente es el laico quien pueda estar buscando sacramentos inmediatos, que no le genere tanto esfuerzo, tanto tiempo, tanta inversión, me refiero de tiempo y de conocimiento, sino hacerlo más de manera inmediata, sino que pensaba también en la iglesia, es decir, como una autocrítica para nosotros de cuestionarnos si nosotros hemos generado o creado este tipo de acompañamientos o procesos, viéndolo ya de una manera muy concreta en nuestras parroquias. Si en nuestras parroquias existen los acompañamientos de iniciación cristiana para nuestros laicos, porque cualquier laico que me hubiera escuchado antes del corte, con toda autoridad me pudiera decir, pues sí, ok, yo busco esto, pero si buscara lo contrario, lo que debería hacer, ¿dónde lo encuentro? Lo pudiera encontrar en mi parroquia, lo pudiera pensar en algún lugar. Atento, porque no quiero decir que en ninguna parroquia exista esto, que en ninguna parroquia haya seguimientos de iniciación cristiana, sino que pienso que en ocasiones es más fácil identificar que la mayoría de las parroquias, no soy estadista como Paco o como Pato, que tiene bien manejadas las estadísticas, pero pienso que en ocasiones la mayoría de nuestras parroquias puede llegar a tener estos escasos acompañamientos con este itinerario de seguimiento, ¿no? Y a la vez lo pensaba porque creo que es una inversión parroquial inmensa, darle seguimiento a toda nuestra gente. ¿Cómo puedo crear formación para toda la gente que estará acompañándonos en la comunidad parroquial durante tantos años de vida? ¿Cómo puedo generar comunidades a las que yo tengo que acompañar en cada momento? ¿Cómo puedo yo como sacerdote crear? Y aquí es donde pensaba que la iniciación cristiana siempre tiene que ir acompañada de esta conversión estructural, donde no se concibe que yo como clérigo soy el productor, por así decirlo, del bienestar de los laicos como seguimiento, como parte de esa iniciación cristiana, sino que yo también soy miembro de la comunidad en la cual aprendo con ellos, aprendo de ellos, donde también son ellos los que me alimentan para poder, a través de su conocimiento, ir aprendiendo cosas nuevas y a la vez irme nutriendo en esto. Bueno, pues muchísimas gracias, Daniel, por esa última reflexión. Gracias a ti, Tomás, por compartir lo que vives día a día ahí en tu parroquia, en el colegio de donde eres director. Gracias por esas palabras de corresponsabilidad, encuentro y de nuevos lenguajes. Nos vamos. Aquí termina hoy Iglesia Online. Hasta la próxima.